Apocalipto es una película de acción y aventura del 2006 en la que nos adentramos en la civilización maya y nos rodeamos de un contexto histórico fascinante, único y nunca antes abordado por Hollywood. Gracias al viaje del protagonista llamado Garra de Jaguar, se nos presenta una jungla peligrosa y una cultura antigua y casi olvidada, y nos deja claro, una vez más, que los conceptos rigor histórico y Mel Gibson no pueden ir de la mano. Es más, parece que se odian. Bienvenidos a un nuevo análisis histórico de una película. En esta ocasión nos vamos a adentrar en el peligroso mundo de los mayas con esta película Apocalipto que, pese a todo, nos puede servir para aprender historia. También nos puede servir para desaprenderla, pero bueno, no os preocupéis que para eso está este vídeo. Como digo siempre, es cine, así que lo importante es la trama, no enseñar historia, pero bueno, vamos a usar esto como excusa para aprovechar toda la historia que podemos aprender de esta película. Vamos a ver sus puntos fuertes, de lo que nos puede enseñar, vamos a ver sus puntos débiles, que son muchos, abundantes y muy profundos y nos harán olvidar los puntos fuertes, y fuera de bromas, bueno, vamos a disfrutar con este análisis histórico de Apocalipto. Y a todos los que me decís, no es un documental, no tiene que ser riguroso, lo importante es la trama, sí, tenéis razón, está clarísimo que no es un documental, o sea, esta es de las películas que más obvio es que lo de aprender historia no era su intención. Vamos a poner un pequeño contexto histórico para analizar en qué momento se estaban desarrollando los eventos que vemos aquí en la película y luego ya analizamos los puntos de este desastre, digo película. La civilización maya se desarrolló desde el segundo milenio antes de Cristo hasta la conquista de los españoles en el siglo XV y XVI. Como toda gran civilización pasó por varias etapas. Hay un periodo preclásico desde el 2000 antes de Cristo hasta el 250 después de Cristo, un periodo clásico hasta el año 900, en el que hubo un gran colapso social, económico y logístico, momento en el cual está ambientado la película, y un periodo posclásico que dura hasta 1539, donde hay un nuevo esplendor que finalmente acaba con la llegada de los españoles. Con gobiernos hereditarios liderados por un monarca en teoría de carácter divino, las ciudades mayas se expandieron con su característica arquitectura piramidal, en la que se encontraron los complejos ceremoniales y administrativos. Todo esto muy resumido, claro. Además también destacan obviamente por su arquitectura, su cultura llamativa, por cosas que desarrollaremos en el vídeo y que han tratado de reflejar en la película, pudiendo destacar pues su enorme conocimiento astronómico y sus pasatiempos, jugar a la pelota y sacrificar humanos. Respecto a estos tres factores, el de su conocimiento astronómico, los juegos de pelota y los sacrificios humanos, es verdad que esta película, bueno, lo aborda de una manera aproximada y que sí te puede servir para curiosear sobre este tema, para despertar este interés y ya profundizar y ver qué rigor histórico tiene realmente esta película, que es más o menos el mismo que Star Wars. Pero bueno, la curiosidad de aprender historia sí que te lo puede despertar, eso sí es verdad. Ya sé que en Braveheart y El último samurái hice la broma de que soy muy exigente y que ya se pueden encontrar errores históricos nada más empezar en los primeros segundos. En esta película no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer, os estaba mintiendo. Vemos una jungla muy bien representada, porque es una jungla al fin y al cabo, y unos mayas cazando un tapir. Un tapir suena así. Y aquí suena así. Como un tiranosaurio. O sea, como un tiranosaurio de Jurassic Park. Aunque hoy en día creemos que un tiranosaurio sonaría más o menos como un pavo real enorme con gigantismo. Pero desde luego no sonaría así. Y un tapir desde luego sabemos que tampoco suena así. O era un tapir mutante y bueno, sería normal que le diesen caza. No tiene sentido poner este sonido, un tapir. Poco después conocemos la aldea. Esa aldea que es como de miles de años atrás. O sea, viven en un sitio donde cerca se construye esto. Y aquí, sin embargo, no saben ni cultivar la tierra. O sea, nos presentan a los mayas como esas tribus cerca del Amazonas que aparecen de vez en cuando donde no conocen ni la ropa. Y en el periodo clásico de los mayas, o sea, del año 250 al 900, una aldea maya realmente sería así. O sea, no son chozas perdidas en un bosque, es una cultura agrícola. Por ese motivo, el depender más de los productos cultivados, la caza salvaje era un porcentaje relativamente pequeño de la dieta. La carne en general se considera que, bueno, era vista como un artículo de lujo.
Y sí, ya al principio también vemos intenciones, por lo menos por parte del director y del equipo de guión, de intentar lograr cierto rigor histórico o un contexto o una atmósfera histórica para trasladarnos a esa época, y eso hay que reconocerlo. El escaso diálogo es en yucateca, dialecto maya casi desaparecido. A Mel Gibson le gusta recrear lenguas, en Braveheart ponía acento escocés, La Pasión de Cristo se rodó en arameo y latín y aquí usa maya. Además incluye el ataque a unos mayas por parte de otros mayas, lo que refleja que tampoco era un estado moderno completamente unido. O sea que de nuevo todo eso de todos a una contra el invasor, pues no, siempre hay divisiones internas. Vemos a este líder maya con una armadura con mandíbulas humanas, una armadura +4 contra el buen gusto, te protege del buen gusto, porque, bueno, debería vestir algo así como un penacho con plumas, no como un bárbaro salido de Dungeons and Dragons o un enemigo de Conan el Cimerio. El resto de su gente parece un retrato, bueno, más certero, aunque no llevan esos característicos escudos redondos, las rodelas. Y aquí llegamos a una de las mayores pifias de la película, una de estas cosas que digo, ¿cómo es que a nadie se le ha ocurrido decir, oye, esto está mal, esto no? O sea, vemos a esta mujer indígena que tiene viruela, con estas erupciones cutáneas, y su hija también. Y creo que todos sabemos que la viruela no existía ahí hasta que llegaron los españoles. Entonces, ¿por qué tiene viruela exactamente? La mayor parte de las bajas que tuvieron los pueblos precolombinos fueron precisamente por las enfermedades traídas de manera inconsciente, obviamente, por parte de los españoles. Sin pensar en una guerra biológica, trajeron la viruela y el sarampión, que por cierto sí fue una estrategia de conquista utilizada por ingleses y holandeses entre los nativos de la costa americana, en la actual Massachusetts, que les enviaba mantas contaminadas con viruela, aunque no está claro si realmente era efectivo o no. En cualquier caso, vamos, eso de que la viruela estuviese ahí antes de que llegasen los españoles, pues no, imposible. Y no entiendo cómo han caído en este fallo porque es muy básico, y aquí no podemos usar la excusa que usamos en Braveheart y echarle la culpa al guionista. Aquí el guión lo escribió él, lo escribió Mel Gibson, y es para mí probablemente una de las mayores pifias históricas, de las más cantosas del cine, y no entiendo cómo un asesor de historia no le dijese, no lo entiendo. De hecho, contrataron a un consultor, Richard D. Hansen, especialista en maya y profesor asistente de arqueología en la Universidad Estatal de Idaho. Sí que teniendo un experto que obviamente sabrá más que yo y que cualquiera de nosotros de este tema, me lleva a pensar que Mel Gibson dijo, me importa un pimiento la coherencia histórica, yo quiero poner esto sí o sí. Es el director, tiene la última palabra. Además, lo mejor de todo es que la presencia de esta chica no afecta en absolutamente nada a la trama. Vemos unas chicas con viruela y siguen su camino, punto. O sea que podrían haber puesto a esta niña a lomos de un velociraptor, tocando Eruption de Van Halen con un banjo y con una gorra de hélice. Y habría tenido el mismo sentido a nivel de guión y a nivel histórico, y nos lo habríamos pasado mejor. Y aquí un detalle tonto, pero bueno, vemos un ibis, que es un ave europea, llegando a ser considerada una especie invasora en América, y tal y como pasaba con la viruela, si no habían tenido contacto con el viejo mundo o narices, había llegado ahí este pájaro. A ver, esto es un fallo tonto, realmente no pasa nada, no aporta nada a la película, pero bueno, puestos a sacar fallos, pues mira. Y ahora vamos con otra cosa que no entiendo en absoluto, una de tantas en esta película. No se especifica en ningún momento en qué año estamos, pero por lo que vemos está ambientada en el colapso de la cultura maya, es decir, el año 900. De hecho, varios productores de la película afirmaron que querían reflejar este colapso de la cultura maya. Llegó el hambre, la sequía, la deforestación, lo que trajo crisis políticas y sociales. De hecho, se puede apreciar que los cultivos están secos. Esto se puede ver en la película. Los antiguos mayas abusaron de su tierra y ya no podían producir la cantidad de alimentos que necesitaban. Al mismo tiempo, las poblaciones se disparaban, había demasiada gente y el pastel simplemente no era lo suficientemente grande. De hecho, muchas ciudades mayas, como Tikal, se abandonaron en torno al año 900 y no se tiene muy claro por qué, pero bueno, esto se refleja en la película. Vemos que este colapso, vemos que es una civilización en declive y que, bueno, esa civilización, bueno, tiene pinta de que va a durar poco porque además tiene muchos fenómenos y muchas crisis que va desde, bueno, lo social, lo económico, lo político, muchas cosas. Sin embargo, posteriormente, en la sinopsis posterior a la película, se dice que estamos en el año 1502. Entonces, ¿por qué narices estamos reflejando el siglo IX?
¿Por qué molestarse en recrear el colapso de la civilización maya si realmente estamos 6 siglos más tarde? Este colapso es tan importante que implica toda una reorganización de la civilización maya y los estudiosos de los mayas distinguen que es un hecho tan fundamental que se pasa del periodo clásico al periodo posclásico, que es cuando se reorganizan y superan todo lo anterior. O sea, es como si vemos una película en la que nos ponen en la Bastilla durante la Revolución Francesa, con los revolucionarios asaltando la prisión. En la película no nos dicen qué año es, por lo tanto intuimos que bueno, es 1789, Revolución Francesa, y en la sinopsis nos ponen que estamos en el año 2500. De hecho, al principio de la película se nos pone una frase del historiador Will Durant para reafirmar esa idea de que estamos en una civilización en declive. Una gran civilización no se conquista desde fuera hasta que se destruye a sí misma desde dentro. Ok, es una frase dedicada a la caída del Imperio Romano, pero bueno, aquí tiene sentido porque nos está dejando ver eso, que estamos ante una civilización que está en declive. Quizás el director Mel Gibson podría haber reemplazado la palabra civilización en declive por película. Luego vuelven a darnos esa imagen de que estos mayas han vivido aislados del mundo. Y estos dos tipos resulta que no han visto una ciudad hecha de piedra nunca. Pues ya es raro, porque a lo largo de todo el territorio maya había ciudades por todos lados. Mirad este mapa, cada puntito de ahí es una ciudad maya. De media, cada ciudad está situada a 19 kilómetros de distancia de otra, así que salvo que alguien no hubiese nacido sordo-ciego, se habría enterado de la existencia de estas ciudades. Y en esta película dejan claro que tardan 2 días en llevarles a la ciudad. 2 días que, bueno, yo nunca he caminado 2 días por la jungla, pero me cuesta creer que si alguien su trabajo es traer comida y explorar, pues que no sepa que desde cualquier punto desde donde él esté, a 19 kilómetros en cualquier dirección en la que vaya, tiene una ciudad. ¿En serio no lo ha visto nunca? ¿Dónde ha vivido esta persona? En fin, vamos al momento más polémico de la película, que son las ejecuciones, que dio bastante que hablar en foros y los críticos de cine. Ya podemos intuir que aquí todo se va a exagerar bastante, cuando los murales en el túnel que vemos son réplicas casi exactas de los murales que datan del siglo VIII, los famosos murales de Bonampak. Sin embargo, aquí los alteran digitalmente para mostrar personas blandiendo cabezas sangrantes y cortadas, por supuesto. De hecho, una de las críticas de la película es que era excesivamente gore, o sea, innecesariamente gore. Pero eso, oye, al gusto de cada uno. Mientras llevan los prisioneros, vemos una élite de nobles mayas, y eso está bastante bien representado, me gusta. Es interesante reflejar que era una sociedad con estamentos, como todas, y que sea la sociedad que sea, tú no estarías en ninguno de los estamentos altos. Toda esta imagen de esta élite está sacada de las vasijas y representaciones talladas en roca, así que parece bastante exacta por lo que creemos. El mercado lleno de productos variados está muy bien, y las mujeres vestidas. ¿Lo veis? Soy muy ecuánime cuando me lo propongo. Aquí están vestidas porque conocían las vestimentas. En la aldea, por lo que sea, se habían olvidado de eso, aunque ya lo habían descubierto hacía milenios, pero bueno. A los hombres los pintan de azul y comienza el festival de ejecuciones, y aquí es donde vemos muchas incoherencias. Bueno, en realidad no vemos muchas incoherencias, vemos muchísimas. En primer lugar, los mayas eran, en cuanto al tema de las ejecuciones, eran muy igualitarios. No separaban, como vemos en la película, entre hombres y mujeres. Ellos mataban a ancianos, a hombres, a niños, a mujeres, a todos por igual. La única distinción que creo que realmente hacían era que si la gente estaba suscrita a mi canal, entonces se libraba de la ejecución. Así que, por si acaso hay algún sacerdote maya por la zona, yo te recomiendo que te suscribas. No hay evidencia de que mujeres y hombres inocentes fueran recolectados del interior y vendidos como esclavos para proporcionar carne para el sacrificio. En general, los cautivos eran capturados durante las guerras o enfrentamientos entre entidades políticas. Así, los cautivos que querían los mayas eran las élites de los sistemas políticos opuestos, porque representaban la competencia y así se lo quitaban de en medio. Vemos a este sacerdote maya que tiene un tocado fabricado con plumas de cola de faisán de rib, un Sirmirtacus revesi. Precioso este ave, sin embargo es una ave nativa de China. Es un detalle un poco tonto, pero bueno, estamos en el año 900 y por aquí ya han pasado los españoles, se ve, porque hay viruela, y también los chinos. Bueno, pues ¿por qué no? Está todo el mundo invitado aquí. ¿Y por qué el sacerdote está sacrificando a sus víctimas sacándole el corazón? Los mayas no hacían eso, porque eso lo tomaron posteriormente, siglos más tarde, de los aztecas, que en el año 900 no existían como tal. El
sacrificio más habitual de los mayas era la decapitación, asaetado o arrojados a las cuevas que conocemos como cenotes. Vamos, que aquí mezclan mayas y aztecas de diferentes siglos. Pero también hay decapitaciones. Ambas civilizaciones decapitaban y mostraban la cabeza al público tras deshacerse del cuerpo y luego conservaban sus calaveras en los templos. Que si ellos presumen de la cabeza que acaban de cercenar, ¿por qué la arrojan escaleras abajo? O sea, el tío ese que trabajaba recogiendo las cabezas y subiéndolas toda la pirámide arriba, pues oye, respect por su trabajo, muy desagradable y muy cansado. Además, en esta película hay demasiada gente sacrificada. Hay montañas de cuerpos por todos lados, es exageradísimo. No hay ninguna evidencia arqueológica de que matasen a este nivel. En primer lugar, porque no es posible, no eran tantos y ahí hay miles de tribus asesinadas. Así que sí, yo niego el genocidio maya, soy negacionista. Además, toda esta masacre atraería a miles de animales carroñeros que estarían infestando el lugar o grabando para el telediario de las 3. Y esto, de nuevo, está mezclado con los aztecas, que se cree que sacrificaban a unas 20.000 personas al año para dar batería al sol, porque creían que si no, se apagaba. Pero vamos, 20.000 ejecutados al año para dar batería al sol, tenemos batería para rato, no os preocupéis. Siguiente incoherencia, justo acontece un eclipse cuando van a ejecutar a nuestro protagonista. ¡Qué casualidad! Muy original, y nadie lo vio venir salvo que no te hayas leído Tintín. En Tintín y el Templo del Sol, el periodista belga se aprovecha de un eclipse para no ser sacrificado por los incas, que entonces creen que el dios del sol está protegiéndole, lo mismo que pasa en esta película con nuestro protagonista. Y que sí, a lo mejor hay muchas historias en las que un eclipse salva al protagonista y oye, qué suerte tiene, pero ya es casualidad, ¿no? Y lo peor de todo no es esto, sino que están poniendo a los mayas de inexpertos con el tema de la astronomía. O sea, no parece que sepan en absoluto cómo funciona el universo, de repente se sorprenden, oh, Dios mío, superstición, fantasía, que el dios del sol le está protegiendo, cuando realmente eran expertos en este campo. O sea, que este protagonista en la película tiene mucha suerte, porque justo le van a sacrificar cuando un eclipse aparece. Más o menos creíble, pero es que tiene tanta suerte que justo le van a sacrificar el día que toda una civilización se han olvidado de sus conocimientos astronómicos, volviendo a creer que, supersticiones y mensajes de los dioses. Además, hay muchas incoherencias astronómicas aquí. Un eclipse solar ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol y oculta al Sol. Esto ya lo sabéis, pero más tarde, aparentemente esa noche, durante el ambiente nocturno, se ve una luna llena. La luna no puede ser llena hasta 14 días después de un eclipse, que es cuando está directamente opuesta al sol. Ahí debería haber habido una luna nueva. Por cierto, en la zona en la que están los mayas no hubo un eclipse solar en ese siglo, ni en el 9, ni tampoco en el siglo XVI, porque no sabemos en qué año estamos. Obviamente, si tú en tu trama necesitas un eclipse, pues lo pones y punto, eso da lo mismo en realidad. Pero la parte parcial de un eclipse solar dura aproximadamente 1 hora y media, mientras que la parte total dura unos minutos. Y sin embargo, en esta película ambas partes parecen muy cortas y de la misma duración, y de hecho se detiene durante la fase total y reanuda su movimiento absurdamente rápido después de esa fase total. En plan, bueno, mira, yo ya he hecho el eclipse, que es por lo que me pagan, así que nada, yo apago las luces y me voy de aquí, que yo ya he hecho mi trabajo. Arrastran a los prisioneros y vemos un campo de juego, que es un campo de juego restaurado donde los mayas jugaban a la pelota. Sí, jugaban a la pelota, eso es cierto, pero los campos de juego solían estar en el centro de las ciudades, algo así como un estadio a día de hoy. Es el corazón del centro de una ciudad maya. Ninguna cancha de pelota se habría puesto abierta a un montón de campo de maíz lejos de la ciudad. Además, todos estos juegos tenían un intenso significado religioso y social. No sabemos cómo se jugaba, pero gracias al Popol Vuh, el libro de la comunidad, se traduciría, que es una recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas de los mayas guatemaltecos, que en teoría, por lo que he leído durante el proceso de creación de esta película, lo habían consultado, pues sabemos que estos partidos con la pelota tenían realmente una significancia religiosa, algo así como que si pierdes el partido te sacrifico a los dioses, algo que, bueno, por suerte pues no está incluido en los deportes modernos, aunque una Champions así yo la vería. Así que sí, mataban a cautivos, pero como consecuencia de un proceso religioso. Pero en este caso el jefe quiere matarlos porque sí, y organiza un juego para matar al azar a algunos cautivos. En teoría deberían estar orientados a sacrificarlos para los dioses. O sea, básicamente esta decisión de me cargo a estos tíos porque sí, tendría el mismo respeto religioso, no sé, que una orgía gay en una catedral católica.
El resto de la película es una persecución con el protagonista en modo Rambo. Hace veneno de rana con una cerbatana improvisada. La rana utilizada para crear los dardos venenosos es claramente demasiado grande para una de estas ranas de dardo venenoso, se llaman así, que no son ni mucho menos del tamaño de estas ranas toro americanas que parece que nos han puesto aquí. Además, el diámetro del tubo creado con la hoja para disparar los dardos es demasiado grande para propulsar, o este hombre tenía unos pulmones impresionantes. Y ahora vamos al punto más controvertido de la película, el que es imposible justificar desde un punto de vista histórico, es la pifia histórica más inexacta y es tan absurda que incluso todo el tema de la viruela queda escondido debajo de esto que nos están poniendo aquí, que no tiene ningún sentido. Nuestro protagonista llega a la playa y va y se encuentra con los españoles que llegan por primera vez a sus costas. Ya hay que tener mala suerte. Así que una película basada en el colapso de la civilización maya en torno al año 900, que se molestan en representar ese colapso de la civilización y la hambruna, lo mezclan con los conquistadores españoles que llegan 6 siglos más tarde. O sea, es como si ponemos la toma de Granada por parte de los reyes católicos siendo ayudados por la Luftwaffe nazi bombardeando la ciudad con la Legión Cóndor. Es como si hacemos una biografía de Miguel de Cervantes, el escritor del Quijote, y le ponemos en la batalla de Lepanto contra los turcos con su smartphone, emitiendo en directo en Instagram cómo está siendo la batalla. Ah, aquí estamos, sufriendo, luchando contra los turcos. Ah, me duele un poco el brazo. En serio, es que es absurdo. Nobody expect the time traveler conquistadores. En el año 900 España no existía y la mitad de la península era el Califato de Córdoba, pero aquí es un Reino Unido antes de las cruzadas e incluso la caída de Constantinopla. ¿O es que acaso el colapso de la civilización maya del siglo IX se produjo por un barco de conquistadores españoles que se colaron en un vórtice espaciotemporal en mitad del océano? No sé, apocalipto es una palabra griega que viene a significar revelación, así que igual Mel Gibson nos está contando algo que los demás no sabemos y él sí. Pero las sinopsis dicen que estamos en el año 1502, arreglado fuera de la película. Esto es como cuando nos dijeron, no, realmente es un replicante, y nos lo dijeron fuera de la película. Pues mira, no, a mí no me vale, eso me lo pones en la película, ponme al menos en qué año estamos, o no me representes cosas de otro siglo que no tienen nada que ver. Y según consultas la sinopsis en Wikipedia o en IMDb son años diferentes. Otras sinopsis dicen que está basado en el año 1511 cuando Pedro de Alvarado llegó a la costa de Yucatán. O sea que de nuevo mezclan todo. Entonces, si estamos en el 1511, ¿por qué demonios se molestan en recrear el declive de la civilización maya del año 900? Ya sé que esta película no es para enseñar historia, ya sé que no es un documental, pero nos pasa a todos que despertamos nuestro interés por un periodo histórico gracias a un producto de la cultura popular. Y si quieres profundizas y si no, no. Pero si no profundizas, ves esta película y te acabas creyendo que los mayas y los aztecas eran siempre coetáneos, vivieron siempre como vecinos junto con los españoles y no es así. Y acabas pensando que todos, mayas y aztecas, pues se dedicaban a ejecutar ahí a lo loco, sobre todo los mayas, que no era así, mientras su civilización se iba a la mierda. O sea, es que no tiene sentido. Pero bueno, pues espero que haya algún canal de YouTube que al menos se dedique a informar sobre los eventos históricos reales que hay en esta película. Ah, sí, el mío, este vídeo, claro. Además, la película, como digo, se criticó por ser innecesariamente gore, pero bueno, luego se superó de nuevo en este sentido, así que no nos parece tan gore. Pero en el momento, pues nos describió a los mayas como una sociedad muy cruel, llena de psicópatas, ignorando sus conocimientos de ciencia, medicina, astronomía o arquitectura. Y lo más interesante es el mensaje de la película. Yo pensaba que el mensaje que nos quería trasladar Mel Gibson con Apocalipto era o bien corre por tu vida si un maníaco te está persiguiendo, o la historia me importa un huevo. Pero no, en palabras de Mel Gibson, tiene otro mensaje. Todo esto, por si no lo has percibido, es una crítica a la administración Bush por todo lo de la guerra de Irak en el 2003. La propaganda del miedo que representamos en la película me recuerda al presidente Bush y sus muchachos. ¿Qué pasa? ¿Tú no viste esta analogía cuando viste la película? Hay que estar más atento, ¿eh? Ese sacerdote maya ahí sacrificando obviamente representa al presidente de los Estados Unidos de América. Hay que estar más atento a la película. O Mel, hay que beber menos también.
En fin, siento si la crítica ha sido muy ácida, pero si a ti te parece que ha sido a lo mejor demasiado exagerada por las incoherencias históricas, pues bueno, siempre puedes pasarte por el Patreon, gracias a lo cual yo puedo seguir subiendo este tipo de vídeos analizando historia, ya sea en canciones, en videojuegos, en películas, en series, en lo que toque. Y bueno, pues me lo comentas ahí en plan, oye, mira, haz esta película, pero no seas tan crítico. Pásate un par de meses y este canal seguirá a flote gracias a ti. Te necesito tanto como garra de jaguar a un eclipse que han puesto ahí de manera muy forzada. Recuerda que los comentarios siempre aportan más información, así que échales un ojo. También hay comentarios muy divertidos. Recuerda darle a like porque eso me ayuda muchísimo para que siga haciendo este tipo de vídeos. Y también te voy a decir que compartas el vídeo entre gente que sepas que le gusta esta época histórica. Creo que este análisis le puede interesar o parecer divertido, entre gente que le gusta el cine histórico o el cine de Mel Gibson, de gente que conozcas que estaba en un partido de fútbol y tuvo que huir de ahí porque le querían sacar el corazón. Ya está terminado el análisis, pero bueno, si quieres seguir teniendo algo de aventuras y de humor y de misterio, pues te recomiendo La calle de las mentiras, mi primera novela, que tiene muy buenas críticas y está disponible en amazon.es y .com, así que ahí también me puedes apoyar bastante. Un saludo y nos vemos la semana que viene.